La Revolución Francesa fue un cambio político y social crucial de Europa a finales del siglo XVIII. Este periodo se caracterizó por la violencia y la caída del antiguo régimen, donde la burguesía emergió como la nueva fuerza política dominante. Algunos de los detonantes de la Revolución Francesa durante el siglo XVIII fue lo que viene siendo la corriente del pensamiento ilustrado. Influencia de algunos filósofos que sostenían que el conocimiento humano como herramienta contra la ignorancia, la tiranía y la búsqueda de un mundo mejor. La expansión de esta idea a través de reuniones en salones, en casas de adinerados. Se hablaba de política, literatura y se leía lo que venían siendo las enciclopedias de Diderot y Alembert, con numerosos colaboradores que participaron en lo que vino siendo la escritura de diferentes artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. Sustentaban que una sociedad culta, que piensa por sí misma, era la mejor manera de terminar con el antiguo régimen. Los principios de igualdad, libertad y lo que viene siendo el razonamiento estaban presentes en la mente de los franceses. Estos tipos de pensamiento sirvieron o fueron impulsando para que el 4 de julio de 1976 las 13 colonias norteamericanas lograran independizarse. Para ese entonces, Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista, liderada por Luis XVI, y la situación económica para ese entonces era precaria. Contraste lo que viene siendo entre el lujo de la nobleza y el sufrimiento del pueblo. Estos se agravaban gracias a los gastos militares de ese entonces. La estructura de la sociedad francesa estaba estructurada por 3 estados. Estaba el primer estado, que era dominado por la iglesia. Estos eran sin impuestos, solo recibían lo que venía siendo el diezmo de los campesinos y eran los únicos encargados de legalizar los nacimientos, el matrimonio, y eran los encargados también de la educación. El segundo estado era la nobleza, que también se regía sin impuestos. Era la dueña de las tierras y estas dos estructuras representaban el 3% de la sociedad. También estaba el tercer estado, que representaba el 97% restante, compuesto por lo que venían siendo la burguesía, los campesinos y trabajadores, y que eran los que realmente sostenían el país, pero carecían de poder político. Los primeros pasos hacia la revolución vino siendo la convocatoria de los estados. Debido al déficit presupuestario, el rey tuvo que proclamar la bancarrota estatal y la reunión de los estados generales de 1788, un parlamento medieval que se había convocado hacían 177 años antes, dándose disputa entre el tercer estado y los otros dos para definir cómo se votarían las decisiones, logrando que el rey Luis XVI mandara a cerrar la sala y prohibir la entrada de los representantes del tercer estado. Los diputados del tercer estado entonces deciden constituirse en una nueva asamblea y ser los veladores o esos representantes del pueblo ante la asamblea. Ellos prometieron permanecer unidos hasta lograr una nueva constitución en Francia. El rey intentó la disolución de esta asamblea de diputados, no fue así. Promesas de un nuevo sistema y la famosa frase del diputado Mirabeau sobre representar la voluntad del pueblo. El 14 de julio de 1789 se llevaron lo que fue la asaltación de la Bastilla. Este era un lugar que era símbolo del absolutismo, logrando una inmediata confianza del pueblo. Algunos de los progresos de esa asamblea constituyente o más bien de esas promesas fue llevar a cabo la constituyente nueva para Francia, fue evitar la apropiación de los bienes de la iglesia, la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. También la asamblea esta se sentaba a la derecha los que defendían la monarquía parlamentaria y a la izquierda se sentaban los que representaban los intereses de las clases medias populares.
Y es de allí donde nace la definición ideológica del concepto entre ser de la derecha y de la izquierda. Buenas tardes, profesor Quijano. Mi nombre es David Benítez y estaré continuando con el tema de la Revolución Francesa. Una vez establecida la primera Asamblea Nacional en Francia, comienza el proceso de pérdida del poder del antiguo régimen. Este sistema feudal que había gobernado a Francia durante muchos años comienza a desmoronarse. Y esto debido a que en la Asamblea Nacional ocupa una parte muy importante el que era conocido como el Tercer Estado, que esto aglutinaba a burgueses, campesinos y obreros. Estos cada vez adquieren más poder, más influencia, más representación y buscan a su vez eliminar los privilegios de la nobleza y el clero. La toma de la Bastilla en 1789, más allá del simbolismo, muestra esta convulsión, este enojo de este tercer estado hacia los más poderosos de Francia en su momento. Otro punto importante fue que en esta Asamblea Nacional, en el que el tercer estado cada vez tenía más poder, se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto fue en agosto de 1789 y esto declaraba derechos de igualdad ante la ley, de soberanía de la población y de los derechos inalienables de la nueva población francesa. Estos cambios se basaban no solamente en mover el poder político, sino en cambios ideológicos y filosóficos de lo que debía ser Francia a futuro. Estos cambios basados en la filosofía del iluminismo buscaba cambiar para siempre la realidad francesa. Mientras que el proceso revolucionario continuaba y avanzaba hacia una nueva Francia a futuro, las tensiones entre el antiguo régimen y este nuevo poder político cada vez aumentaban más. Pero el intento de escape de Luis XVI en 1791, además de la declaración de guerra contra Austria y Prusia, no ayudaron a calmar las aguas, sino que aumentaron más la radicalización. Esto provocó el surgimiento de nuevas facciones o grupos conocidos como los jacobinos. Estos buscaban cambios aún más profundos en Francia, pero a una mayor velocidad. Esta radicalización y tensiones, además del surgimiento de nuevas facciones, generó en el derrocamiento de la monarquía y la construcción de una nueva república y la primera república francesa en 1792. En 1793 y 1794, la Revolución Francesa pasa por su etapa más extremista y violenta. Esto se da en el gobierno de los jacobinos dirigidos por Robespierre. Este buscaba asegurar el poder de los jacobinos reprimiendo y ejecutando a los rivales políticos tanto desde fuera como los que estaban dentro de la propia facción. Esto generó miles de asesinatos por la guillotina, mientras a la par Francia continuaba en guerras contra potencias europeas como los de Austria y Prusia. Este gobierno del terror llegó a su fin en 1794, cuando los propios jacobinos decidieron ejecutar a Robespierre, dado que su gobierno, aseguraban, se había pasado de la raya, se había pasado del terror. Esto llevó al establecimiento del Directorio, un gobierno que ahora constituía de 5 personas que buscaba ser más conservador y traer la paz. Sin embargo, la radicalización que ya existía y las tensiones políticas llevaron a que este sistema poco a poco perdiera poder y al surgimiento de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte. ¿Quién fue Napoleón Bonaparte? Este fue un hombre nacido el 15 de agosto de 1719 en una isla llamada Córcega. Este fue considerado un militar y un líder que emerge luego de la Revolución Francesa.
Napoleón Bonaparte fue adquiriendo mucho poder, en la cual lo llevó a colocarse como emperador de Europa. Siendo así, este realiza grandes cambios en Europa, como la modernización y cambios en el Código Civil. Napoleón Bonaparte fue una persona en la cual se interesó mucho en adquirir nuevos conocimientos, tanto así que se destacó en las matemáticas y en las geografías, y al culminar en sus estudios se coloca como teniente segundo de artillería. En 1793, Napoleón defiende lo que es el ataque que estaban realizando en Tolón, donde hace una gran actuación y se destaca y lo ascienden a general de butaca. En 1795, este también defiende el palacio con su gran ejército y sus cañones. En 1796, Napoleón Bonaparte se casa con una mujer que incluso era un poco mayor que él, pero el dato importante es de que se realiza un cambio en lo que fue su apellido, de Bonaparte a Bonaparte, en la cual él consideraba Bonaparte era más francés. Desde allí en adelante, Napoleón adquiere el mando de lo que eran el ejército francés en Italia. Lanza grandes ataques a los austriacos y obtiene fulgurantes victorias con su gran ejército que había formado, donde adquiere mucha más fama y poder. Esto lo conlleva a adquirir un gran ego y a actuar de manera independiente, ya que gracias al ejército que él había formado, se le llegó a considerar incluso como el nuevo César, y lo ratificaban todo lo que él decía gracias al poder que él tenía y que había conseguido gracias a los grandes enfrentamientos en donde él se destacaba. Algo sumamente importante en resaltar en Napoleón, llega a controlar gran parte de Europa, imponía gobernantes cercanos, donde muchos de ellos eran sus familiares, donde los colocaba para tener el mando y el control de esas zonas. En 1802 se corona como coronel. En 1804 se corona como emperador de los franceses, a donde lo llevó todo el poder que tenía, lo llevó a coronarse como gran emperador. En 1805 se corona como rey de Italia. Napoleón consolida tener el poder absoluto total de estas áreas. La tercera coalición, que era una unión de varios países, derrota a la escuadra franco-española. Es evidente que su ambición lo conlleva a cometer muchos errores muy graves. En 1812, Napoleón fue derrotado en Rusia. Se vuelve a casar luego, después de todos estos enfrentamientos, en el cual tiene un hijo que consideró su heredero y el rey de Roma. Lo proclamó su heredero y rey de Roma. Luego también Rusia lo debilita al ejército de Napoleón y su dominio en Europa, donde finalmente lo logran derrotar en la batalla de Waterloo en 1815. Napoleón fue exiliado a una isla llamada Elba. Luego de eso, él regresa por unos 100 días, donde obtiene el mando nuevamente, pero luego lo vuelven a derrotar y luego lo exilian en una isla que se encontraba muy apartada y donde llegó hasta el fin de sus días, que murió en 1821. En conclusión, Napoleón Bonaparte fue una persona en la cual se dejó llevar no por los principios en los cuales ellos estaban acostumbrados a regir, sino más bien se dejó llevar por el poder que tenía, más el ejército que contenía, y él se sentía una persona en la cual tenía mucho poder, pero como se relata en la historia, llegó a cometer grandes errores que lo llevaron a su derrota. El Imperio Británico se refiere a la parte del Imperio Romano que abarca las islas de Gran Bretaña. Se inició en el año 43 después de Cristo, cuando el emperador Claudio decidió conquistar la isla. A partir de ahí, los romanos establecieron una serie de provincias y fortificaciones, y es cuando comenzaron a integrar a los pueblos celtas en su sistema. El Imperio Británico
Fue el imperio más grande y poderoso de la historia, abarcando territorios en todo el continente habitado. Su historia se extiende desde el siglo XVI hasta el siglo XX. En cuanto al origen y la expansión inicial, se habla que durante el reinado de la reina Isabel I se establecieron importantes rutas comerciales y asentamientos, como los de la Compañía Británica de las Indias Orientales en India. A su vez, el imperio comenzó a formarse, se dice, que en el siglo XVI, con las primeras expediciones y colonias de América del Norte y el Caribe. En cuanto a administración y gobierno, implementaron un sistema administrativo que incluía la construcción de las ciudades, caminos y fortificaciones, entre ellas Londinium, que es Londres, se convirtió en una de las ciudades más importantes. En cuanto a cultura y sociedad, incluyó el idioma latín, las religiones, muchas costumbres y, dato curioso, el uso del baño público. La economía. En cuanto a la economía, se dice que se basaba en la agricultura, el comercio y la minería. El Imperio Británico realizó mucha explotación de los recursos naturales de las islas, como el estaño y la plata. También hubo militarización. La presencia militar era fuerte, con legiones romanas establecidas en islas para mantener el control y defender las tribus locales. En cuanto al crecimiento y dominio global, podemos mencionar que en el siglo XVIII, tras la Guerra de los 7 Años, Gran Bretaña consolidó su poder al derrocar a Francia y así adquirir territorios claves como Canadá y las Indias. Sin embargo, en el siglo XIX se marcó el apogeo del imperio conocido como la Pax Británica, donde Gran Bretaña dominaba los mares y controlaba los vastos territorios de África, Asia y Oceanía. Pero como todo, este imperio tuvo un declive y desenlace. El declive del imperio comenzó en el siglo XX, acelerado por las dos guerras mundiales y el crecimiento de los movimientos nacionalistas en las colonias. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas colonias lograron su independencia, como fue India en 1947 y varios países africanos en la década de 1950 y 60. El último gran territorio en independizarse fue Hong Kong, que fue transferido a China en el año 1997. Un legado que nos deja el Imperio Británico fue que incluye la difusión de los idiomas latín, inglés, el sistema legal británico y la influencia cultural y política en muchas partes del mundo. Además, la creación de Mancomunidad de Naciones en un testimonio de vínculo histórico que aún perduran entre los Reinos Unidos y las antiguas colonias.